Muy buenas tengan todos, queridos hermanos en la fe. Tengan todos la bienvenida a este su programa. Como son los temas, ¿verdad? Que tenemos. Temas muy importantes, temas que son de la actualidad, aunque están escritos en la Biblia de hace muchísimo tiempo. Son eh, ejemplos que hoy nos tocan a nosotros también. Y por eso es de que hablamos que la palabra de Dios puede servirnos en el pasado, en el presente y en el futuro. Es como también muchos decimos que es como el periódico de mañana. Está tan actualizado porque el Padre es sabio y Él siempre tiene palabras para darnos y querernos sacar de la ignorancia espiritual en la cual estamos muchos y que a veces desobedecemos o estamos diciendo, me voy a arrepentir más tarde, todavía hay tiempo y todas esas cosas. Hoy yo les traigo una palabra de Dios, un tema que de un librito, yo le llamo así librito porque es tan grande, que está en el Viejo Testamento todavía, llamado Jonás. Es un libro, en mi Biblia son apenas 2 páginas y un pedacito más, ¿verdad? Son cuatro capítulos, pero yo les aseguro, querida familia de Dios, de que esto podría yo pasar no sé cuántas horas hablando de tan chiquito libro que es. Pero sí vamos a tratar de condensarlo lo más posible que podamos para explicar un poco la importancia de este librito de Jonás en nuestros tiempos y en nuestros propios comportamientos, o sea, de manera personal y también de manera colectiva, cómo está actuando hoy la humanidad y muchas personas que están en las iglesias o no están o lo que sea, que dicen llevar la palabra de Dios, que dicen tener a Cristo en el corazón y todas esas cosas, como a veces le fallamos al Señor. Dios nos da una tarea y la pasamos aquí por el hombro y decimos, ay no, en vez de eso pues yo me voy, tengo que viajar, me tengo que ir, yo tengo mi familia y voy para allá y voy para acá. A veces Dios nos da tareas, pero también quiero que quede bien en claro esto, de que el Padre jamás, jamás de los jamases nos va a dar una tarea que nosotros no podamos desarrollar, que nosotros no seamos capaces de hacerlo, porque tampoco podemos caer, como dicen, en la locura de querer hacer cosas pensando que estamos haciendo lo correcto y que con eso vamos a agradar al Padre. A veces caemos en el fanatismo, en la locura, en pensar de que si yo hago esto y hago esto, Dios así, de esta manera me va a amar, va a actuar conmigo, me va a hacer. No es así. Todo es con medida. Si el Padre sabe de que nosotros somos familias, que por ejemplo una mamá que tiene niños chiquitos y que está muy ocupada y que todo eso, el Padre tiene la capacidad de ver nuestro corazón y es piadoso, bondadoso. Por eso es que vamos a hablar de Jonás, como Dios es así, es amor, es piedad, es bondad. Y Jonás hasta se enojó con el Padre por eso y dijo, ajá, ya sabía que tú eres misericordioso, que tú eres piadoso y que no ibas a destruir a Nínive. ¿Eh? Entonces, no caigamos en eso. Si el Padre sabe que tenemos hijos chiquitos, que esto, y no es que, ok, no tengo que ir a la iglesia hoy, el Padre sabe cómo nosotros estamos. A veces hay condiciones que no podemos enfocarnos en, es que tengo que ir, es que tengo que hacer, porque verdaderamente el Padre sabe de nosotros y por eso es que también nosotros
tenemos que respetar un día de reposo, así como el Padre se reposó después que hizo la creación, porque todos necesitamos un descanso, la familia. Yo sinceramente le digo, mucha gente pues habla del día de reposo como una carga. El día de reposo es un tiempo, ¿verdad? Para estar en familia, para hablar de la palabra de Dios entre la familia, mostrarle a nuestros hijos con nuestro comportamiento que Dios está con nosotros, mostrarle a nuestra familia que sí somos una pareja, si somos una pareja de casados, o sea, somos un matrimonio, mostrarle a nuestros familiares cómo nos amamos, cómo nos comprendemos, que dejamos todas las locuras a un lado para ser una sola persona, no que uno tire por aquí y el otro tire por allá, ¿verdad? Entonces, querida familia de Dios, con esta introducción, espero que comprendan pues de lo que yo voy a tratar de hablar en este día. Como yo ya les he dicho 1000 veces, trato de hacerlo con la palabra, con la Biblia, y todos los ejemplos que pongo son las cosas que nosotros vivimos, que tenemos en nuestro día cotidiano, que lo vemos, que lo tenemos enfrente de nuestras narices, como dicen. O sea, les pongo ejemplos simples, pero que lo estamos viviendo, querida familia de Dios. Entonces, antes de empezar, yo voy a hacer una oración porque la verdad es que nosotros no podemos hacer nada sin la presencia de nuestro Dios. Nosotros no somos nadie. Lo que nosotros hablemos no puede tener valor si el Padre no lo permite. Y pensar que somos, como dijo Pablo, siervos inútiles, que si el Padre no nos da su Santo Espíritu Santo para poder expresarnos o poder decir no lo que yo quiero decir, sino lo que la palabra de Dios, el Padre, me está poniendo en el corazón, que a veces nosotros y muchas personas creen de que lo que dicen y porque atraen multitudes, pues son los mejores, que si imponen sus manos, pues ellos sanan. Y en realidad no es así. Estas manos que Dios nos ha dado no son nada sin la voluntad de Él. Nunca podemos nosotros darnos como le dijera yo, el privilegio de decir yo puedo, yo soy, yo atraigo mucha gente. Por mí se han salvado muchas personas y han venido a Cristo. No, por mí no es. Es porque la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces vamos a orar. Y decimos, amado Padre Celestial, bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, doy gracias en este momento por tenerme aquí con vida, con salud, agradeciéndote, Señor, por la palabra que tú has puesto en mi corazón. Este libro de Jonás, Señor, tú mejor que yo lo conoces y sabes de lo que habla y el ejemplo que nos da, cómo Jonás no quiso obedecerte y quería huir de su responsabilidad, siendo un profeta también él, Señor. Aunque no fuera un profeta mayor, pero sabemos, Padre, de que de la misma manera a nosotros también tú nos das tareas a poder hacer, y que nosotros también, así como Jonás, a veces evadimos las responsabilidades que tú nos das, que tú nunca nos vas a poner cargas pesadas, cargas que nosotros no podamos hacer. Ayúdanos pues, Padre, a hacer según tu voluntad y no la nuestra. Que las cosas se hagan, Señor, con esa fe, sabiendo de que si tú nos mandas donde nos mandes, tú vas a estar con nosotros. Y como tú dijiste, no tengas miedo, no tengan miedo de lo que van a decir, porque en el momento sabrán cómo hacerlo, ya que por eso en este momento yo te pido de tu Santo Espíritu Santo, que sea Él que a través de mi boca pueda hablar. Que bendigas, Padre mío, a las personas que van a escuchar este mensaje de hoy, y que puedan tomar conciencia
de que tú estás haciendo el llamado, de que estamos viviendo tiempos muy difíciles aquí en la tierra, muy difíciles de llevar, que estamos, Señor, oh Padre mío, a las puertas de un desastre, tanto natural como pueden ser también provocados por los hombres, la guerra, en fin, tantas cosas, Padre mío amado, de que sin tu presencia no somos nada, sin tu amor tampoco no somos nada. Que tú, Señor, nos guardes y nos proteja y que tengamos la confianza que hagamos lo que hagamos, que tú nos mandes, donde tú nos mandes, tengamos la fe de que tú estás con nosotros. Bendice pues, Señor mío, este momento. Llénanos o lléname, Señor, de tu Santo Espíritu Santo para que pueda hablar tu palabra. Bendice, Dios del cielo, a las personas que van a escuchar este tema. Guarde su familia, guarda su vida. Y Señor, oh Padre mío amado, guárdanos de todas las tragedias que ahorita están habiendo en este mundo, de todo lo que está pasando, tanto natural como no natural. Guárdanos de la guerra, guárdanos, Señor, de las tempestades. Guárdanos, Señor, de los criminales que acechan en las calles, donde sea. Dios del cielo, guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre divina y preciosa, Señor Yeshua HaMashiach. Oh Padre mío amado, cuida nuestra salida, nuestra entrada, nuestro regreso. Te dejo, Señor mío, Padre Santo, a ti la honra y la gloria, Dios del cielo, y que este tema, Señor, y mi vida y la vida de los que van a escuchar, quede en tus manos, en el sagrado y dulce nombre de nuestro Rey, Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, querida familia de Dios, como más o menos ya saben de lo que se trata este tema, ¿verdad? Como introducción, un poquito, ¿verdad? Sabemos de que quiénes eran los ninivitas, porque sabemos de que Jonás fue enviado a Nínive, a la ciudad de Nínive, y por eso eran llamados los ninivitas, los manda ahí. Y no es por gusto que el Padre manda a Jonás a Nínive. Y esta es una prueba de que el Padre no quiere que nadie muera. Que Él dice de que Él quiere que todos seamos salvos. Y toda aquella persona, por muy mal corazón que tenga, por muy malos sentimientos o lo que haya hecho en su vida o en su pasado, y que hoy se convierten a Cristo y son aceptados por el Padre como sus hijos, ¿verdad? El Padre olvida nuestros pecados y los echa en el fondo del mar y ya no se acuerda más. Pero eso sí, no es que nosotros vamos a jugar con ese amor de Dios, con esa gracia que Dios nos da de poder perdonar nuestros pecados, sino que a través de ese amor y de esa misericordia, pues tomar conciencia de que ahora tenemos que ser como santos, mostrar que somos verdaderos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo, que somos luz en las tinieblas y que irradiemos esa luz donde vayamos, donde estemos, como con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Y si hay personas a quienes podemos hablar del eterno, de Dios, de su palabra, de nuestro Señor, pues que lo hagamos sin imponernos, porque no es imposición. Si mismo Dios no le impone a nadie absolutamente nada, mucho menos nosotros vamos a imponer absolutamente nada, como en el pasado, que a través de las imposiciones, que no solo la Iglesia Católica, también otros, como los primeros, las primeras personas protestantes y el protestantismo y todo eso,
que a la fuerza impusieron cosas, aunque hayan hecho lo que hayan hecho y hoy pues haya mucha gente que le siga, sabemos de que la palabra de Dios y a Dios nadie tiene por qué imponerlo. Ni el propio Dios verdadero impone nada. Recordemos que el Dios es un Dios de amor y que Él no impone a nadie. Él no le impuso nada a su pueblo. Su pueblo escogió el camino que quiso. Pero eso sí, Dios no. Dios nos advierte antes. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Aténganse a las consecuencias de sus maldades. Aténganse a las consecuencias de sus imprudencias. Acuérdense de las cosas porque ustedes desobedecen. Entonces por eso les pasan las cosas. No porque Dios quiera que nos pasen, sino porque cuando nosotros no obedecemos, vamos a tener consecuencias, como todo. Si nosotros hacemos una buena acción, vamos a tener una consecuencia. Si nosotros damos amor, vamos a tener una consecuencia. Si damos amor, vamos a recibir también amor. Si nosotros vemos una persona así bien seria con una carota, yo a veces lo hago y le digo, buenos días. Aunque sea obligado, me dicen, buenos días. Pero eso sí, si hay una persona que me está provocando a ira, pues trato de apartarme. ¿Verdad? Tenemos que tratar de apartarnos. Pero si podemos saludar a una persona, la saludamos. Si podemos hacer el bien, lo hacemos. Si estamos en la fila de un supermercado y vemos que una persona viene solo con una maletita de carne y usted la ve que viene como corriendo, y yo que estoy con una carreta, pues le digo, pase, no es nada. A que me espere a mí que pase con toda aquella carreta de comida que tengo, y tal vez la persona solo tiene un pasito, paga un pasito de carne que tal vez va a ser su cena. O algo así, ¿verdad? Esto es solamente ¿cómo les diré yo? Un ejemplo, ¿verdad? Es así como tenemos nosotros que demostrar el amor de Dios y cómo nosotros nos comportamos delante de todo el mundo. No es que, bueno, por allá yo soy la santita con una corona aquí arriba que me brilla y cuando nadie me ve, pues ya soy otra cosa. No, yo soy como soy aquí en la chinina con chinchina. Si tengo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios y que la persona me lo permite, lo voy a hacer. Pero si la persona, usted la ve que está renuente y que no quiere que uno le hable, pues tranquila. Ya el Padre será quien decida por esa persona. Y quizá no soy yo la que pueda hablar con esa persona, sino que tal vez Dios tiene a otra persona que va a hablar con esa persona que no me escuchó a mí y que va a escuchar a otro, ¿verdad? Entonces no se desespere por su hermano, por su hermana, por su hijo, por su hija. No se desespere. De nada le sirve quererle meter como a cucharadas, así como un remedio a su hijo que no quiere entender, porque la mayoría de nuestros hijos a veces no quieren entender. No nos quieren escuchar, es que estás loca, es que sos fanática, mamá, es que solo Dios, 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 Dios. Es que para todo mencionas a Dios, que Dios te lleve con bien. Hijo mío, tenés un problema, háblalo con el Señor. Pídele a Él. Él sabe. Él te va a ayudar a resolver los problemas. Ay, tú y tu Dios, ¿verdad? Yo creo que muchos van a saber de lo que yo estoy hablando. Porque los hijos son así, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ser enemiga de mi hijo, le voy a decir cosas, le voy a decir groserías, nos vamos a pelear. No. Voy a decir, está bien, hijito lindo, ok. Pero así me pasa con uno de mis hijos que yo tengo. Pero ¿qué le digo yo a mi hijito? Cuando se me pone al brinco así, que nada, con tu Dios. Sí, amor, está bien. Ok, hijito, no hay problema. Ya cuando se va, vaya, mi amorcito lindo, tenga cuidado, que Dios me lo lleve con bien y todo. Se queda calladito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ponerlo en las manos de Dios. ¿Quién más fuerte que nuestro Dios? ¿Quién más poderoso que Él? ¿Yo qué? ¿Yo quién soy? ¿Verdad? Nadie.
Pero si lo pongo en las manos de Dios, Él sabrá cuándo y cómo y de qué manera va a tocar su corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de estos ninivitas, quiénes eran y si la gente a los alrededores los querían. Es como que hoy digamos, ¿quiénes son los fulanos que viven en tal país? Esa gente es mala, esa gente es aquí, esa gente es allá, ¿verdad? Hoy hay gente que es así, que un vecino, que esto o que el otro. De igual manera eran estos ninivitas. Ellos eran habitantes de la ciudad de Nínive. Esto era una ciudad que estaba situada cerca del río Tigris, ¿va? Los ninivitas se dieron a conocer, más que todo, ¿verdad? En la Biblia, principalmente, en relación, ¿verdad? Con todo lo que le pasó a Jonás, a donde lo mandaron. Ya que Jonás fue enviado por nuestro Padre, por el Eterno, a esta ciudad para anunciarle a este pueblo el juicio divino que caería sobre la ciudad de ellos. ¿Por qué? Porque eran buena gente, porque eran buenas personas. No, porque estaban haciendo lo malo. Y si usted me dice, eso fue en esos tiempos que mandaban profetas y que hablaban y que decían a la gente, oye, ¿dónde están esos profetas? Entonces, a veces yo creo que las personas están esperando venir un Moisés así con una barba, con un traje así vestido, como se vestían en esos tiempos, con una sandalia, con ¿cómo se llama ese palo que ellos siempre andaban? Mire, me van a disculpar, pero ahorita no recuerdo el nombre de esa vara. Pero bueno, con una vara de esas se llamaba... Ay, miren, discúlpenme, pero no me recuerdo cómo se llamaba esa vara. Pero todo el mundo andaba con esa vara. Pues entonces, porque la mayoría de ellos eran pastores. Y entonces siempre andaban con ese palo. Y con una gran barba y así que venga hablando. Dios me dijo que a ustedes les va a pasar. No. Hoy también hay personas que vienen y hablan. Y que Dios también les está utilizando de una manera u otra. Yo les voy a dar un ejemplo bien claro. La nación de Estados Unidos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esta nación, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que han vivido en la abundancia, que Dios les ha permitido de todo y todo. Y hoy se han rebelado contra Dios. Hay demasiada maldad, demasiada corrupción, depravación y todo lo que usted quiera. Muerte, violencia, violaciones, muerte de los chiquitos. Espero que me comprendan, que están dentro de las mamás, para que no me lo quiten este video, ¿verdad? Los niños que aún se encuentran dentro de la pancita, ¿verdad? ¿Cuántos de ahí vienen las leyes para que sean las leyes contra todo esto y que todo el mundo diga, sí, es mi cuerpo, nanananí, me lo hago y me lo tuerno porque así me da la gana, ¿verdad? Entonces, si usted me escucha a mí, no solamente yo le hablo de este país y le estoy diciendo cosas. Hay cantidades de personas, ¿verdad? Que hablan de cómo este país le viene una gran destrucción. Así como otras naciones han caído, también este país va a caer. Y cantidades de personas que le hablan, mire, dice el Señor, que se compongan, que lo busquen, ¿y qué es lo que hacen? Lo contrario.
y es hoy cuanto más están levantando iglesias satánicas, el otro, sacando a Dios de todos lados, quitando, poniendo, bueno, en todo caso, ¿verdad? Entonces, si un día esta nación no puede decir que no se le advirtió, y las cantidades de personas que se están yendo para allá, eh, cristianos, no cristianos y todo, pues porque hay que irse y que lo otro. Hay que ir a buscar el sueño americano y todo, ¿verdad? A veces no tenemos confianza en Dios. A veces no la tenemos esa confianza en el Señor de pedir la dirección de Él, si nos vamos o nos quedamos, ¿verdad? Y ya estando allá es trabajar, trabajar, trabajar y nos olvidamos de que Dios existe y pues que esto y que lo otro y nos apartamos de Dios. Nos apartamos. El sistema nos consume. El sistema nos consume, sobre todo pues cuando los problemas económicos son grandes, no solamente en esa nación, sino en el mundo entero. Estamos pasando por una crisis bien grave, donde neva ya no está nevando, sino lloviendo, donde tenía que llover, ahora ya está nevando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, este, este, eh, cuando Jonás fue enviado por Dios a esa ciudad para anunciar el juicio divino que caería sobre de ellos, ¿verdad? Como la ciudad de Nínive tenía una historia muy antigua, esta ciudad, sus habitantes experimentaron diferentes condiciones de vida, como cualquier nación de este mundo. Pues cuando ellos estuvieron en los buenos tiempos, ¿verdad? Los ninivitas vivieron también una gran importancia, como les dijera yo, en un gran e importante ciudad de la antigüedad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y esto pasó cuando estaban con el reinado de un rey llamado Rey Sennacherib, que esta Nínive se convirtió en la capital de Asiria. Eran los asirios, imagínense. ¿Y quiénes fueron los que se llevaron cautivos a las 10 tribus de la casa de Israel? Porque usted sabe que habían dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Fueron los asirios. Fueron muy malos, fue gente muy mala. Y de cuando, perdón, y cuando Jonás fue a que Dios lo mandó, ya esta gente era mala y fueron malos con los israelitas. Y por eso es que él no quería ir tampoco allá a Nínive a decirles, ay, miren, les va a pasar esto y esto, porque él no quería que esa gente se salvara, él quería que esa gente fuera eliminada. Entonces él dijo, no, yo no voy, si ni los quiero, esa gente son tan malos porque no eran buenas personas, eran malas personas, ¿va? Porque también en el libro de verdad del profeta Jonás, también habla de la grandeza de ese lugar. Y también habla de lo numerosos que eran los ninivitas. Eran muchas personas. Y eso pues lo vamos a ver en Jonás, el capítulo 1 y el versículo 2. Ya lo vamos a ver. Yo solo estoy haciendo una introducción de quiénes eran esta gente. En ese tiempo, ¿verdad? En Nínive era como hoy, digamos, la ciudad de New York, yo no sé, o Italia, algo así, ¿verdad? Eran como el centro de la metrópoli, algo así, en ese tiempo, ¿verdad? Ellos tenían un gran comercio, los ninivitas tenían comercio, también estaban acostumbrados a ver grandes palacios, edificios en su ciudad. O sea, era una ciudad próspera, como yo les estoy poniendo el ejemplo de
esta nación del norte, ¿verdad? EU. Pues vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Todo esto. Veamos por qué es que Dios envía a Jonás, sabiendo que los ninivitas eran un pueblo también idólatra, ¿verdad? Los ninivitas eran muy idólatras. Estaban como muy ligados al culto a esta diosa Ishtar. Como hoy, querida familia de Dios, que la gente está bien ligada a la Virgencita María. Que esa Ishtar es la misma que hoy la vistieron de María, pero, o sea, la misma mona con un vestido diferente. Como también en México, pues que la Virgencita de Guadalupe, que todo eso. Y esta diosa Ishtar también llamada de otras maneras, porque ha venido y cada país la ha agarrado y le ha puesto nombre Venus, la diosa, porque hay otros nombres que ahorita no los recuerdo, pero tiene 5 o 6 nombres según los egipcios también la adoraban, en fin, ¿verdad? Entonces ellos también eran adoradores de esta diosa. Que esta diosa ha sido siempre la diosa de la fertilidad y la guerra. Hasta en nuestros días sigue siendo eso. Además, también esta deidad, porque es una deidad, ¿verdad? También, aparte de adorar a esta diosa, también adoraban a otros dioses como Nabu, Nisroch, otros dioses. Y aparte de eso, estos ninivitas eran crueles. No eran cuestión de que, ay, sí, no tenían el corazón bondadoso para nada. Mismo entre ellos, entre el pueblo, se mataban como hoy nosotros lo estamos viendo en las naciones. Había mucho crimen, la gente era cruel, miraban a un niño tal vez que andaba pidiendo un pedacito de pan o lo que sea y por allá lo tiraban y si podían más bien le quitaban la vida o le quitaban, si andaba vendiendo por decir un pan, pues se lo quitaban. O sea, eran muy malos, muy crueles. Porque ellos como parte de este imperio asirio se hicieron bien conocidos en la historia por su crueldad. Eran crueles. Como yo les digo, ellos fueron los que también se llevaron cautivos a la casa de Israel. Y ellos tenían también, lo que hacían es que ellos se llevaban a la gente y los esparcían entre todos así para que esa gente perdiera su identidad, como le pasó a las 10 tribus de la casa de Israel. ¿No? Incluso en el libro del profeta Nahum se presenta a este pueblo y a su ciudad como la personalización de la crueldad, ¿ah? La brutalidad y el mal. Esto está en Nahum 3, para que el que lo quiera ir a buscar. Nahum 3, Nahum el capítulo 3 y los versículos del 1 al 4, aunque a mí me dan ganas de irlo a buscar, porque verdaderamente tenemos que ver qué es lo que nos dice Nahum. Espérese que le voy a dar una buscadita, porque es un librito, me imagino chiquitito, porque no lo encuentro, me cuesta encontrarlo abajo. Por favor, deme un segundito. Ay, si oye bulla es porque estoy buscándolo en mi Biblia. Ok, Nahum. Deme un segundito. Aquí está, ya lo encontré. Después de Jonás, después de Miqueas, ahí está Nahum. Nahum, le dije, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. Aquí está. Oiga lo que dice
Destrucción total de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Yahweh de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, escuche cómo estaba este pueblo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. ¿Cuántos países conocemos que están así como este? Sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y frapor de ruedas, caballos atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Escuche bien de lo que está hablando. El 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ya escuchó cómo estaba esta ciudad y cómo eran ellos, estos ninivitas. Era tremendo. Como nosotros sabemos que el Padre es un Dios lento para la ira, importante en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Dice la palabra de Dios en Nahum capítulo 1 y el versículo 3 para que usted vea. Así era este pueblo, un pueblo guerrero, un pueblo sin corazón, un pueblo dado a todas las cosas, hechicería, brujería, todo lo que a usted se le venga a la cabeza, tal como hoy lo estamos viviendo. Y hoy nosotros estamos viendo países que sus gobernantes buscan los hechiceros, se van a las montañas ahí donde que les hacen las hechicerías, este y el otro. No voy a mencionar nombres ni eso, pero sí, la mayoría hoy de personas que están en el poder, que están llevando a cabo mandatos, ¿verdad? Que están dirigiendo pueblos, naciones y todo lo que a usted se le ocurre en la cabeza, que, ¿verdad? Son personas que no tienen a Dios en su corazón, son personas con un corazón completamente duro, oscuro. ¿Por qué? Porque a ellos los gobiernan las tinieblas. ¿Cómo a esta gente la gobernaba las tinieblas? O sea, a sus a los que gobernaban, a sus gobernadores, a los ejércitos y toda la gente, ¿verdad? Y es por eso que Dios quería completamente deshacerse de este pueblo. No deshacerse, porque Él no quería eso, que se perdieran. Sabemos que los ninivitas son parientes cercanos con los amonitas. ¿Y quiénes eran los amonitas? Los amonitas eran como los descendientes de Lot. ¿Recuerdan a Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Recordemos que cuando los ángeles sacan a Lot, cuando Sodoma y Gomorra, que Dios la destruyó, ¿recuerda? Y sacó, dice, al buen Lot, y que lo sacaban los ángeles corriendo a él y a sus dos hijas y a su mujer, pero que su mujer, volvió a ver para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y no es que la mujer solo se volteó a ver, sino de que ella decidió como regresar y por eso se convierte en una estatua de sal. Y las dos hijas que siguieron con Lot, usted sabe de que ellas tuvieron hijos de incesto con su padre. Y a partir de aquí estas hijas tienen hijos. Y entonces estos ninivitas,
son, o sea, de la descendencia de Lot. Este, estos, ellos fueron los hijos de la hija mayor que tuvo Lot, al igual que su medio hermano Amón. Moab fue concebido después que Lot y sus hijas partieran de Zoar, se recuerdan, y se instalaron en una cueva y todo eso pasó en la montaña y todo. Bueno, pues entonces de ahí vienen también toda esta gente. Y es por eso que también Dios, ¿verdad? El Padre tiene misericordia de ellos, porque vemos bien que también toda esta gente son familia de Abraham, descendientes de Lot, sea como haya sido, ¿verdad? Pero eran los hijos de Lot. Entonces, Dios también con esto nos da una prueba de cómo Dios ama a todos los seres humanos sobre esta tierra, porque no hay un ser humano sobre este planeta que no sea creación de Dios. No digo hijos de Dios porque tenemos que ganarnos ese título de hijos de Dios. Tenemos que trabajar fuerte, tenemos que dejar las cosas que Dios aborrece. Tenemos que obedecer al Padre para poder ser hijos de Dios. Pero creación, todos somos creación de Dios. Malos, buenos, feos, bonitos, lo que sea, todos somos creación de Dios. Y Dios no tiene preferencia para nadie. Hay muchos, hay creencias como este señor llamado Juan Calvino, que su verdadero nombre es Jean Calvin, porque era un francés, que él decía de que Dios tiene preferencia. Él decía, Dios a unos sí los quiere y a otros no. A uno les hace el llamado y a otros no. Él ya sabe quién. No es así. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón de nosotros. Como sabía y conocía el corazón de Esaú, el hijo de Isaac. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú, que era el hijo mayor, y tuvo a Jacob, o sea, su mujer. Entonces vemos que Esaú, de su niñez, no era ante los ojos de Dios alguien que Dios amara. ¿Por qué? Porque ya su corazón Dios lo conocía. Como conocía el corazón de Caín, también conocía el corazón de Abel. Y es por eso que Dios sabe cómo nosotros somos. Pero el llamado es para todos. Porque mismo que Dios prefirió las ofrendas de Abel, no quiere decir que él no le hubiera querido que también Caín lo hiciera. Pero Caín actuaba diferentemente que Abel, como Esaú y Jacob. No es porque Dios no quisiera que Esaú también fuera parte del pueblo, de lo que sea, sino que simplemente Esaú tenía un corazón diferente y Dios lo conocía. Entonces, cuando Dios conoce tu corazón, dice que te deja ahí porque sabe cómo eres. Y entonces, Esaú, actuaba de una manera que no le importaba nada, Dios no le importaba, le dijeron, no te cases con mujeres que no sean tales y tales. Ah, no, él se fue, buscó las moabitas, buscó esto, buscó lo otro, sabiendo que no podía. Inclusive su madre le dijo, ay, ¿para qué me sirve vivir si mi hijo se está con estas mujeres que no, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y todo eso, ¿verdad? Y, no, dame esas lentejas, a mí no me importa mi progenitura, no me importa esto, no me importa la nada. No es porque Dios sea malo, porque ahorita, perdón, en la actualidad Dios nos está llamando a todos, sin excepción.
que se llame como se llame, que tenga el apellido más prominente de la tierra, que sea rey, que sea reina, que sea negro, blanco, chiquito, alto, que sea de la realeza, princesa, príncipe, jeque, jaque, lo que sea. Dios nos está llamando a todos, a todos. Y no es todo el mundo que quiere venir a ese llamado. ¿Por qué? Porque usted cree que un jeque, se le dice a un príncipe de árabe, que es el padre que les ha dado esa riqueza y todo, porque son hijos de Ismael, descendencia de Ismael, o sea, nietos de Abraham, a quien Dios le prometió que su, ¿cómo se dice? Su progenitura, o sea, todo lo que iba a ser como la arena del mar, de la tierra, el suelo, como las estrellas y todo eso, ¿verdad? Entonces, esta gente que, digamos, yo les voy a poner un ejemplo, que son dueños de Dubái, que tienen millones, que carros con llantas de oro, yo qué sé cómo viven, y toda su riqueza y todo quieren convertirse a Dios. No les importa, no les interesa. O los grandes magnates que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar, que hoy son el hombre más millonario del mundo. El dueño de Tesla, el dueño de aquí, o fulanito, menganito. Al contrario, su corazón se endurece cada día más. Pero no es porque Dios no les esté haciendo el llamado también a ellos. Están duros, perdidos de corazón. Se han inclinado por las tinieblas. Entonces el Padre no les obliga absolutamente a nada. Pero todos sí van a pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces seguimos. Ahora que ya más o menos, ¿verdad? Sabemos quiénes eran ellos y todo eso. ¿Por qué? Porque eran crueles y todo. Pues entonces ahora vamos a leer. Vamos a empezar a leer a Jonás, ¿verdad? Vemos que Dios le hace un llamado ¿a quién? A Jonás, que era un profeta. Jonás es un profeta que pues no es muy conocido como los otros profetas, ¿verdad? Como Elías, como Jeremías y todo eso. Pero tiene aquí su parte Jonás. Y Jonás aquí nos da una buena lección de cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo el mundo se está comportando también hoy y por qué Dios, para que miremos la misericordia del Dios eterno, de que así como hizo un llamado en ese tiempo, también hoy está haciendo un llamado. Dios le da una comisión a Jonás, ¿verdad? El padre se dirige a Jonás. Jonás era hijo de un señor llamado Amitai. Le dijo así: vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, escucha bien, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Ya escuchó? Es por eso que yo le hablé un poquito quiénes eran este pueblo, para que usted ahora que ya escuchó se dé una buena idea. Levántate, le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad como una gran metrópolis, como hoy en Estados Unidos, yo qué sé, Alemania, países que son grandes y que todo lo tienen, ¿verdad? Y pregona contra ella, le dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Imagínense cómo estaba este pueblo. Entonces, hoy también el Padre ha enviado personas, profetas, a hablar de esta gran nación de Estados Unidos y de otras naciones. Que Dios está hablándoles y les está diciendo
que su maldad ha subido delante de él, así como en este tiempo Nínive estaba y su maldad había subido delante de los ojos del Altísimo. Sabemos de que en muchos libros dicen de que era solo una fábula, que no sé qué, pero vemos que la historia de Jonás fue una historia verdadera. Hasta el mismo Señor Yeshua habla de Jonás cuando dice: la única señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás. ¿Verdad? Entonces, tenemos pues que verlo como un personaje verdaderamente histórico. Tenía un padre, como yo les dije, que se llamaba Amitai. Sabemos de que no es algo que no es realidad. Y también hay otra parte de la Biblia que se habla de este señor, del padre de Jonás. En Segunda de Reyes se habla, en el pasaje de Segunda del libro de Reyes, en el capítulo 14 y el versículo 25, allí se habla. Entonces, si usted lo quiere ir a buscar, se lo repito. Reyes, el capítulo 14 y el versículo 25. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de lo que el Padre está hablando? Porque le dice que su maldad ha subido hasta mí. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es el llamado que Dios le está haciendo al profeta Jonás para ir a la ciudad de Nínive. En este versículo, ¿verdad? Vemos de que Dios le dice a esta gran ciudad, le dice, aquella gran ciudad, ¿verdad? Porque en ese momento, en ese entonces, era la capital del imperio asirio. Era grande, imperio asirio. En este momento era la capital del imperio asirio y estaba, como yo ya le dije, situada en el río Tigris. Era como la potencia mundial de aquella época. Por eso es que me van a disculpar, ¿verdad? Pero yo les estoy poniendo como ejemplo hoy a el norte aquí, Gringolandia, ¿verdad? Por eso es que les estoy poniendo eso, porque en ese tiempo, en esa época, pues ellos también eran una potencia mundial, realmente, ¿verdad? En esa época. Pero también vemos, pues, como yo les había dicho ya, pues la maldad de esa ciudad y cómo ellos estaban. Pues que era una gran ciudad, pero también, así como eran un pueblo potente y todo, también era enorme su maldad. Dice que era terrible, eran muy crueles. Y toda esa maldad llegó hasta el punto que llegó hasta la presencia del Altísimo, hasta la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios determinó que juzgaría a esta ciudad, ¿verdad? Así como Dios dijo, ya, esta gente está demasiado mal, pero antes de yo hacer lo que voy a hacer, pues les voy a advertir, el que quiera arrepentirse, pues que se arrepiente. Si no se arrepienten, pues con todo el dolor de mi corazón voy a tener que actuar, porque ya esta gente está demasiado malvada y es lo que hoy nosotros estamos viendo, y que Dios prontamente va a intervenir en ciertas naciones, querida familia de Dios, porque Dios está hablándoles y no quieren escuchar, y la gente que vive en estas naciones tampoco quieren escuchar. Cada día se vuelven completamente más indiferentes, más crueles, más despiadados, más materialistas, más aquí, más allá. Ejemplos, tenemos cantidades. Mira ahorita para Navidad, la gente anda loca, loca. Que los regalo, 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 que los regalo. Sin pensar en absoluto en el cumpleañero
¿verdad? Que ellos han decidido darle nombre, Jesús. Que el Viernes Negro, ¡ala! Que hay gente que se desboca, que se desborda, Dios mío. Hasta se matan, se agarran de los pelos para poder agarrar un lugar ahí en las filas. En cuanto abren aquellas puertas, la gente entra como que son animales para agarrar. Y le estoy hablando de países del primer mundo, ¿verdad? Aquí donde yo vivo, Canadá, pasa eso, en Estados Unidos, donde usted quiera. Y hasta en nuestros paisitos, digo yo, ¿verdad? Ellos también ahora tienen su Viernes Negro y vámonos. Entonces, para que veamos cómo el hombre está sumido en lo material, es que tenemos que comprar, a veces cosas innecesarias, francamente, innecesarias. Ah, solo porque estaba en especial, porque sí, porque sabe, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Ah, que ya viene, después de eso, que viene el Black Friday, que viene después, aquí también hay que el Boxing Day, y también la gente se vuelve loca. Ay, no, voy a esperar que pase todo esto, y bueno, la gente la hacen gastar, consumir, etcétera, 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 y estamos en eso. Consume, consume, ponte el mejor zapato de la mejor marca, que diga así, que diga así, que diga así, no, no, que la camisa así, que el vestido Versace, ¿verdad? Y estamos viendo en lo que nosotros caemos. Entonces, vamos a seguir viendo para dónde le da Jonás. Que Dios le manda para un lado y él se va para otro. Él dice, no, yo me voy para el oeste, en vez de coger para donde Dios le dijo. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 1, estamos leyendo, y el versículo 3. Deme un segundito. Dice así el versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Y descendió a Joppe. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh, de la presencia del Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, que en vez de irse donde el Señor lo mandó, ¿verdad?, que le dijo, ve a Ninive, le dijo, ¿verdad? Ya lo leímos. Vino palabra de Yahweh a Jonás y le dijo, levántate y ve a Ninive, ¿no? Él le dio para Tarsis. Dice de que descendió a Jope y allí compró su pasaje y dice, yo no voy a Ninive, ¿verdad? Tal y como nosotros hoy también lo hacemos. Decimos, no, yo pues tengo ganas de irme para no sé dónde y tal vez Dios me dijo, quédate por aquí. Pero es difícil a veces comprender por qué actuamos de esa manera, o porque sí, o porque sabe, y todos tenemos, como dicen, un porqué, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar un poco aquí lo que pasa, ¿verdad?, con Jonás. Sabemos que Tarsis, o sea, que él dice que en vez de irse para a Nínive, él se va para Tarsis. Tarsis en ese tiempo es lo que hoy es España. Entonces él, en vez de eso, pues se va para España. Y entre más largo me vaya, para allá me voy. Y como que Dios no lo miraba, ¿verdad? Como hoy igual nosotros hacemos, ay no. A mí me pasa, querida familia de Dios. A veces hay días que tengo como un desánimo, pereza, llámele, no sé cómo, ¿verdad? Ay Dios, ay no, pero mañana sí voy a hacer tal cosa. Ya tengo preparado un tema y todo y no lo grabo ese día, o yo qué sé, no me siento bien, etcétera, etcétera. Y en vez de hacerlo, pues me pongo a ver algo, otra cosa que me llama la atención, ¿verdad? O sea, no somos, ¿cómo le dijera yo? Perfecto.
porque aún no hemos alcanzado esa perfección. Posiblemente nosotros alcancemos esa perfección cuando venga nuestro Señor y a su lado, pues, hagamos las cosas diferentemente, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Jonás deja su ciudad natal, ¿verdad? Que era Gat-Efer en el reino del norte. Él vivía en el reino del norte. Jonás vivía en el reino del norte. Y es por eso que él detestaba a esta gente, los ninivitas, a estos asirios, porque esos asirios, usted sabe que los vivían asolando. Vivían y entraban y los fregaban y les hacían barbaridades a los israelitas, ¿verdad? Y mismo así ellos después hicieron alianza con sus enemigos cuando Dios les hablaba y les mandaba a los profetas. En vez de ir al Creador y decir, Padre, ayúdanos, se fueron y hicieron alianza con ellos, con esta gente, ¿verdad? Entonces, vemos pues cómo Jonás era de la tribu del norte, o sea, del pueblo de Israel, de la casa de Israel, porque el pueblo eran las 12 tribus, las tribus de Judá y las otras tribus, ¿verdad? Llamadas la casa de Israel, porque las tribus del norte, ¿verdad? Cuando se separó el reino de Salomón, se fueron 10 y solamente quedaron 2 allá en el reino del sur. Entonces Judá estaba en el reino del sur y las otras 10 tribus, llamada Casa de Israel, estaba en el norte y allí era de donde él era, Jonás. Entonces vemos que con este llamado que Dios le hace a este profeta llamado Jonás, ¿verdad? Pues cualquiera hubiera pensado de que él se iba a dirigir directamente a la ciudad de Nínive. Ok, Dios me dijo eso porque Dios le hablaba y le dijo, ve allá. Pero, o sea, Dios le habla desde Israel, ¿verdad? Para dirigirse a Nínive, pero él no lo hace así. Entonces, en vez de irse al este, que es donde estaba Nínive, él le da para el oeste. Ah, no, dice, yo me voy para acá. Entonces él se va para para el oeste. Y en vez de encaminarse en esa dirección, hizo algo diferente. Él se fue hasta Jope y allí compró pues el billete y en el primer barco que se iba para Tarsis, lo que hoy es España, ¿verdad? Pues él se embarca. Tarsis en ese tiempo, ¿verdad? Era una ciudad que había sido fundada por los fenicios en la costa sur de España. Entonces era un lugar como bien perdidito en ese entonces, no como hoy, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce y todo, ¿verdad? En ese tiempo un lugar remoto del oeste, o sea, así como allí nadie me encuentra, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los fenicios? En aquellos tiempos eran una nación de navegantes, los fenicios en ese entonces, ¿verdad? Y habían fundado gran cantidad de ciudades a lo largo del Mediterráneo, en la costa norte de África y a lo largo de la costa sur de España, allí. También esta gente llegó hasta Gran Bretaña, o sea que son como parte de lo que hoy es Europa, ¿verdad? Creo que veamos un poquito más de lo que estamos hablando. Y también pues fue así como les empezaron a dar nombre a estos países, ¿verdad?
Cuando esta gente llega, pues lo que hoy es conocido como Inglaterra, pues allí era una ciudad que obtenían estaño. Y Inglaterra, en la lengua de ellos, ¿verdad? Quería decir la tierra del estaño, porque ellos iban por ese material ahí, a lo que hoy es llamado Inglaterra. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Hay un problema y mayor, porque vemos el problema de Jonás. Jonás no obedece, como yo ya le dije a ustedes. Así como nosotros también en ciertas ocasiones lo hacemos, que no obedecemos y le damos para lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios, ¿verdad?, da una orden, pues hay que cumplirla. Porque aquí vemos, yo les decía que Jonás era una persona que detestaba a los habitantes de Nínive. Y no quería que se salvaran, porque mucho daño le habían hecho también al pueblo de Israel y todo eso, ¿verdad? Había mucho porque él tenía ese odio, ese resentimiento hacia los ninivitas. Porque como ya sabemos, Asiria era una de las naciones más brutales del mundo antiguo. Este pueblo era temido por todos los pueblos en aquella época. Usaban métodos muy crueles para torturar a la gente. Y y de esta manera ellos también podían extraer información a sus cautivos con mucha facilidad por medio de las barbaridades que le hacían a las personas. Metían a la gente, dice, en las arenas del desierto hasta el cuello, imagínense, aquel sol, aquel calor y todo lo que estas personas sentían, los dejaban allí para que ahí murieran. Mientras aquel sol ardiente, ¿verdad?, los quemaba completamente, sin ninguna misericordia. Se decía que la persona tratada en esta forma enloquecía antes de morir, imagínense. Qué horrible, qué muerte. Y esa es una de las torturas que ellos, ¿verdad?, tenían para con sus enemigos. También ellos tenían su manera de tenían una forma de desplazarse fuera de lo normal. Una de las razones por las cuales los babilonios pudieron vencerlo fue la lentitud de la marcha de su ejército. Pues, o sea, usted sabe que ya cuando ya han hecho y deshecho, Dios dice, bueno, ya hicieron, ya estuvo, ahora hasta aquí. Vamos para allá, este reino no será más. Cuando ya Dios mira toda esta crueldad y toda esta cosa, dice, hasta aquí nomás, ¿verdad? En esta época, también cuando se habla de todo esto, vemos que ellos, ¿verdad?, ellos estaban llevando a cabo incursiones contra el reino del norte, o sea, contra Israel, durante mucho tiempo. Fueron una amenaza, ¿verdad?, ellos para el pueblo de Israel. Sí, todos estos pueblos fueron los asirios, y ahí finalmente fueron estos asirios los que se los llevaron cautivos. Ellos atacaban por sorpresa sobre la ciudad. Imagínense cuando dice que ellos entraron en varias ocasiones al pueblo de Israel.
se llevaban cautivas a las mujeres y después asesinaban brutalmente a los hombres y a los niños. Imagínense, por eso que Jonás tenía sus razones, ¿verdad? Ahora veamos, también debido a todo esto, esta es una de las razones por las cuales Jonás detestaba a los asirios y no quería que ellos se salvaran. Entonces, por eso fue que él dijo, no, yo no les voy a ir a predicar para que se salven estos malvados, le doy para otro lado. Yo no voy a llevarles, dijo, el mensaje de la salvación de parte de Dios. Hay que todos sean condenados y que todos sean eliminados, ¿verdad? En su cabeza. Ahora vamos a ver que también hubo una segunda razón por la cual Jonás se dirigió hacia el oeste. ¿Por qué? Porque también, si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos decir que este mensaje era un mensaje de juicio, no de salvación. Veamos también que Jonás conocía, dice, porque también la palabra lo dice, conocía a Dios, y entonces ese fue el motivo que lo impulsó a viajar en dirección opuesta, porque él dijo, no, Dios es tan bueno que si esta gente se arrepiente, la va a salvar. Porque él sabía que si él llegaba a la ciudad de Nínive con un mensaje de juicio y la gente de la ciudad se arrepentía y volvía a Dios, Dios no los castigaría, sino que salvaría a la ciudad, y él no quería eso. Entonces esto era como, no era la opción que Jonás deseaba, y por eso es que él, en vez de irse para Nínive, pues le da para otro lado. Estamos viendo aquí. Vamos a ver. También hubo una tercera razón. Vemos aquí que Jonás salió de viaje, ¿verdad? En vez de irse para Nínive, que le dio para otro lado también porque claramente, pues, en ese momento fue un profeta de Dios, pero desobediente. Desobedeció a lo que Dios le dijo. O sea, como que, no, ¿por qué Dios está haciendo eso? Y nadie como hombre puede decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Él fue desobediente. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, como yo les dije anteriormente. Hoy también en la actualidad hay muchas personas que están fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Pero usted me dirá, pero ahí están haciendo lo que les da su gana, como muchos que ahí predican cualquier cosa. No se preocupe. Que igual que a Nínive, a esta gente se le está hablando y se le está diciendo y no quieren obedecer. Ya llegará su momento. Porque cuántas veces no se le ha predicado a muchas de estas personas y saben que mucha gente habla de ellos, que lo que están haciendo es completamente incorrecto, que esto y que lo otro. No es por boca de pastores o yo que sé quién que les ha hablado, sino que simplemente Dios les está haciendo el llamado a arrepentirse a toda esta gente como Cash Luna, o muchísimos que están jugando y haciendo dinero con la palabra de Dios. Están haciendo comercio, ¿verdad? Y no quieren obedecer. Y quizás usted me diga, con tanta maldad que ha hecho ese hombre y este otro. Sí, pero si se arrepiente, y ojalá así sea, Dios le va a perdonar. Entonces, vemos que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Aquí también vemos como el relato de Lucas, el hijo pródigo. Lo mismo hizo este hijo, dijo, no, yo me voy, ya no quiero estar aquí. Fue un hijo desobediente, ¿verdad?
porque ya no quiso vivir bajo la autoridad de su padre. Y por eso también se fue a un país lejano. ¿Mm? También de la misma manera Jonás se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Era un profeta que su vida, ¿verdad? No estaba en armonía, no estaba siendo vivida en armonía con los planes de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que también él tenía una cuarta razón por la que Jonás desobedeció a Dios. Veamos que todos los profetas de Dios y todo esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países. Siempre los profetas estaban siempre dentro de Israel. ¿Ha visto usted eso? O sea, en la palabra de Dios. ¿Mm? Estos profetas, ¿verdad? En ese tiempo solo estaban dentro de Israel. Hoy los profetas de Dios están por todos lados y Dios los puede utilizar aquí, por allá. Es diferente más o menos como lo que Dios hizo con Jonás, que a Jonás lo mandó fuera ya de Israel, no dentro de Israel, sino que ya lo manda a otro país, que lo manda a otro lugar. Entonces hoy los profetas que Dios tiene, ¿verdad? Los atalayas que están verdaderamente, estamos hablando de verdaderos profetas, o sea, y no es que el profeta es el que te dice, te va a ir bien si te vas para tal lado, te vas a casar con Pedro y que no sé qué, no. Estamos hablando de personas que hablan la palabra de Dios, la verdadera palabra, verdaderos cristianos, de eso estamos hablando. Porque vemos que en el Antiguo Testamento pues la gente siempre servía y adoraba a Dios como nación, estaban situados de verdad, siempre en el mismo lugar, pero pero aquí, vemos que a Jonás lo manda fuera del reino del norte, o sea, fuera de Israel. Estamos viendo de que Dios, ¿verdad? Nos estaba como enseñando hoy cómo nosotros también tenemos que ir y hablar fuera de nuestro país, llevar el testimonio donde sea, a todas las naciones, como lo dijo nuestro Señor Yeshua. Vayan y prediquen el Evangelio por todos lados, porque este Evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo y después dice que vendrá el fin. Entonces a Nínive el Señor mandó a Jonás a predicar. Allá ellos si tomaban la palabra o la dejaban, ¿verdad? Entonces veamos de que ¿qué les dijera yo? Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento se nos da un ejemplo de cómo, ¿verdad? Dios actúa, que no está actuando solo para Israel, sino para todas las naciones. Y es lo mismo que hoy está pasando en la actualidad. Por ejemplo, esta reina de Saba, ¿se recuerdan de esta reina de Saba que vino hasta Salomón? También nos habla, ¿verdad? El libro de los Hechos también tenemos un ejemplo de cada uno de los hijos del patriarca de Noé, de un descendiente de Cam, de un descendiente de Jafet y de un descendiente de Sem, quienes convirtieron al cristianismo. O sea, esta gente se convirtieron. Y esto nos vamos a referir a quiénes fueron estas personas. Nos referimos al eunuco etíope, a Saulo de Tarso, a Cornelio, el centurión romano,
Y hay muchos ejemplos de que todas estas personas pues no eran israelitas, así del pueblo como de tal tribu y eso. Lo que miramos nosotros es que Dios dice que por eso Él no es imparcial. Y mismo nuestro Señor también dice de que todo aquel que viene a Él no le rechaza, sino que Dios no quiere la destrucción de absolutamente nadie, no importa la nación que usted sea, el origen, la raza, etcétera, etcétera. Vamos a ver también, viendo que este mismo versículo, vamos a recordar que él encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó sus pasajes, se embarcó para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor, la experiencia de Jonás, ¿verdad? Como nosotros hoy, en vez de hacer como lo que Dios nos dice, tal vez no nos vamos a embarcar como Jonás ni eso, pero sí tenemos como le dijera yo, un gran compromiso con el Eterno, con nuestro Señor, desde que nosotros aceptamos a Cristo, desde que nosotros dejamos el mundo en el cual nosotros estábamos antes, de que nacemos de nuevo, ya nosotros estamos bajo un gobierno celestial de Dios y tenemos que seguir sus instrucciones, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Veamos vamos a ver, ya aquí estamos hablando, todo lo que yo he hablado es con respecto a el versículo 3 de Jonás. Vamos a ver el 4, el versículo, el 4, lo que nos dice. Pero Yahweh hizo levantar un gran viento. Me dice con ellos. Bueno, aquí sabemos, ya vimos en el 3 todo lo que sucedió, que él compra su billete, se embarca con esta gente, ¿verdad? Para Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Se quiso esconder, como hoy muchísimas personas se esconden de nuestra vista o a la vista de los hombres, pero a la vista de Dios nadie se puede esconder. Entonces dice, pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense. Aquello, sea, él se va en el barco, ¿verdad? En esa nave que él se fue. Y dijo, bueno, aquí voy tranquilo yo. Y me voy lejos donde nadie me encuentre. Quizás sus familiares no lo podían encontrar o yo que sé quién que lo anduviera buscando. Pero de la presencia de Dios no podía él apartarse. O sea, no podía esconderse. De la misma manera nos pasa hoy a nosotros. No podemos escondernos de la presencia del Creador. ¿Verdad? Entonces veamos lo que pasa. Entonces vemos que se desata esta tormenta. ¿Por qué? Porque dice, pero el Eterno, o sea, Yahweh hizo levantar la tormenta. Entonces aquí nosotros podemos comprobar que fue Dios el responsable de esa tormenta. Mire que es Dios, todo lo puede. Así como levantó esa tormenta, también la calmó. Y es por eso que nosotros tenemos que clamar al Altísimo siempre. Que ya viene una tormenta. Si nosotros eso lo vimos en las noticias casi todos los días. Para tal país viene y dicen que va a tocar suelo. Como por ejemplo cuando se anuncian los grandes tornados en Estados Unidos. Sobre todo en la zona de Miami. Todo eso que llueve mucho. Que esto, que el otro. Pero ¿qué hace el pueblo cuando escucha todo esto? Corren a la ferretería,
a buscar cosas para poner en las ventanas, a buscar comida en grandes cantidades o lo que sea, pero nadie dice, Señor, nadie cae de rodillas y dice, perdónanos, Señor. Guárdanos, Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Evidentemente que tenemos que reforzar nuestras casas o ver qué podemos hacer. Pero lo primero es clamar a Dios. Pero la gente no lo hace. Y esto es lo que estaba pasando aquí con Jonás, ¿verdad? Vemos que aquí se desata esta tormenta que fue algo sobrenatural, porque Dios fue el responsable de crear esta tormenta, ¿verdad? Ya que Jonás se creía el mejor. Yo me voy, nadie se da cuenta y no me importa lo que Dios me ha dicho, ¿verdad? A veces es duro, ¿verdad?, desobedecerle a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que la tormenta en el mar de Galilea, cuando el Señor este es un recuerdo, ¿verdad?, que le estoy haciendo. A veces trato de decir las cosas y espero que no se me vayan a mezclar. La tormenta en el mar de Galilea, durante la cual nuestro Señor Yeshua estaba durmiendo en el barco, ¿se recuerdan? Fue de tanta intensidad que también aquellos hombres que se encontraban a bordo pensaron que iban a perecer. Señor, despiértate que perecemos, ¿se recuerda? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que tenían experiencia en el mar y fueron conscientes que aquella era una tormenta fuerte, un temporal, que no podían capear y veían lo inevitable, que la barca pues ya estaba por hundirse en el fondo del mar, ¿verdad? Y entonces ellos van donde nuestro Señor y le dicen, Señor, levántate que perecemos. También se trataba de una tormenta sobrenatural, pero en aquella ocasión era Satanás el responsable de esa tormenta, no era nuestro Señor. Y eso es lo que pasa también hoy en la actualidad. Hay muchas tormentas, hay muchas cosas que vemos, desastres, que no es Dios el responsable, sino Satanás, que el Señor le reprenda, el diablo. Pero que usted me decía, ajá, y entonces si el diablo, ¿por qué Dios no actúa? Porque Dios lo permite a causa de la maldad del hombre. Por eso, porque es el ejemplo que yo le estaba poniendo hace poquito. Cuando viene una gran de esas tempestades, hablemos del estado de la Florida, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Es que acaso buscan a Dios? No, yo les dije, lo que hacen es correr a Jon de Pollo, que sé a dónde, a la ferretería, a buscar clavos, a buscar esto, a buscar lo otro, comida, etcétera, etcétera, agua. Pero a Dios le dicen, no te necesito. Pero cuando ya el agua la tienen hasta aquí al cuello, que ya se hundieron como Jonás, que se lo tragó el pez y pidió cacao en ese momento y empezó a orar y a pedir perdón. Entonces, allí claman a Dios, ¿va? Entonces, yo les estaba hablando un poco de lo que le pasó pues a los apóstoles en esa barca. En ese momento era el diablo, ¿verdad? En un intento de destruir a nuestro Señor Yeshua. Él hizo todo por destruir a nuestro Señor, porque Él no quería que nuestro Señor, ¿verdad?, lograra lo que venía a hacer a la tierra. Él sabía que si el Señor no llegaba a hacer lo que tenía que hacer, pues el diablo iba a quedar al descubierto, como quedó al descubierto y fue juzgado y todo, ¿verdad? Entonces él no quería eso, porque el apóstol Pedro vino a nuestro Señor. Fue Pedro que iba en la barca y vino pero corriendo súper asustadísimo, ¿verdad? Y le hace una pregunta, maestro, le dice, ¿qué no te importa que perezcamos? Porque Jesús iba tranquilo.
Dice que estaba durmiendo y lo llegaron a despertar. Señor, despiértate que perecemos. Y fue pues Pedro. Y le dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Que perezcamos. Entonces, realmente esto es lo que hubiera sucedido, ¿verdad? Si el Señor no hubiera intervenido. Porque verdaderamente ya se hundían. Aquella tempestad estaba tan fuerte que no había manera de que nadie la detuviera. Pero nuestro Señor intervino y dice de que las almas, escúchame a mí, las aguas se calmaron y el viento, dice todo, y se puso bonanza, se hizo bonanza, o sea, paz, calma, ¿verdad? Pero aquí en el libro de Jonás, Dios está usando lo mismo, una tormenta así, un temporal, y lo estaba haciendo con un propósito. Con este temporal que él hizo, iba a salvar toda una ciudad, ¿verdad? Porque de esta manera fue que Jonás se regresó y fue a hablarle al pueblo de Nínive y todo el pueblo de Nínive se arrepintió. Entonces, con esto, Dios iba a enderezar el rumbo de este profeta que estaba yendo en la dirección equivocada, como muchos en la actualidad están haciendo. ¿Ya? Y entonces, de esta manera, Dios lo puso en el camino correcto donde tenía que ir. ¿Verdad? Vamos a leer siempre estamos con el capítulo 1, recuerde. El versículo 5. Voy a tratar de ir un poquito más rapidito porque si no esto nos va a ser una piedra. Y dice el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Escucha bien. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Por eso yo les estoy poniendo una semejanza como lo que le pasó a nuestro Señor, ¿verdad? Que iban cuando esa tormenta que dice que nuestro Señor él iba dormido, estaba durmiendo. Y Pedro corriendo, Señor, que nos ahogamos, perecemos y no te importa si nos ahogamos. ¿Por qué? Porque él iba durmiendo. Lo mismo hizo Jonás. Yo voy tranquilo, hasta se metió allá abajo. Iba bien privado. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿va? Dice que se había echado a dormir. Ay, en un rincón. Por cuenta se fue y se acostó y se durmió muy rico, diciendo, bueno, me voy largo, donde nadie me vea, ni no me importan esos ninivitas. Y yo voy para aquí, ahí me voy a quedar y voy a dormir. ¿Ok? Entonces, vemos de que los marineros, la gente que iba ahí, dice que iban súper afligidos, asustadísimos, de la igual manera que los apóstoles de nuestro Señor, ¿verdad? Que los tuvieron que ir a despertar a nuestro Señor, Señor, ¿verdad? Aquí también de la misma manera pasó. Y dice que estos hombres iban rezándole cada uno a su Dios. ¿Okay? El 5 es, ¿verdad? Que vamos. Y cada uno dice clamaba a su Dios. Imagínense. Y cada uno clamaba a su Dios. Quiere decir que dentro de todos esos marineros, toda esa gente que iba en ese barco, ahí había mucha gente que tenía Dios. Cada uno tenía sus dioses diferentes. Como también hoy estamos viendo. Ay, viene no sé qué cosa. Vamos y rezamosle a la Virgencita de Fátima. El otro le reza a la Virgen María. El otro a la de Guadalupe. Otro a Santo Tomás. Otro a San Expedito. A yo qué sé. Pero cada quien a su propio Dios. A esos que no tienen ni oído
como dice, que tienen orejas pero no escuchan, que tienen boca pero no hablan, no se mueven, tienen piernas pero no caminan, ¿verdad? Pero nuestro Dios, el Dios de Abraham, que es nuestro Dios, el de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios, Él sí escucha nuestras plegarias y tiene misericordia de nosotros. Él sí tiene misericordia, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos dioses no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Contra todo esto no pudieron hacer nada. Sino que vamos a ver cómo fue que esta tempestad se paró. ¿Ok? Entonces, vieron esta gente que era gente que estaba acostumbrada a estar en el mar y a ver las grandes tempestades y todo. Vieron que estas condiciones de este mar, ¿verdad? Porque estaba en el mar Mediterráneo, que aquello no era un temporal natural, que no era como cualquier lluvia que se desata, viento, lo que sea. Ellos vieron como que era algo que no era normal. Y también Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces vemos aquí la actitud de Jonás, que estaba también en contradicción con un punto de vista popular que compartimos en el pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que como él estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Comienza a pecar. O sea, no me importa lo que pase, lo que sea. Yo me acuesto, yo me hago aquí, ¿verdad? Estaba fuera de la voluntad de Dios. O sea, no tenía ninguna inquietud. Estaba tranquilo. Como vemos hoy muchas personas que se salen, que dejan a Dios y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy bien, ¿ya? Bueno, de la misma manera. Entonces vemos cómo este profeta en este momento definitivamente estaba fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose pues a un lugar que Dios nos lo había enviado, huyendo de la presencia del Altísimo. Imagínense que él quería alejarse lo más posible, lejos, dice, de Nínive, lo más que yo pueda. Y si encuentro otra nave que de ahí me lleve más largo, pues también me voy. Donde más lejos me vaya, muchísimo mejor. Y es por eso que él se acuesta a dormir muy tranquilo, ¿verdad? Porque pues sabemos que él iba para Tarsis. Vemos cómo, ¿verdad? Él fue capaz, por eso debido a su tranquilidad y diciendo yo me deslindo de esta responsabilidad, ¿verdad? Él tranquilamente pues se fue a dormir y durante todo esto que estaba sucediendo él estaba durmiendo. Mismo que los marineros estaban aterrorizados, él dormía. Y como yo les digo, recordemos que esta gente eran paganos que adoraban a toda clase de dioses y a todos los bajaron y los subieron. Pero sus dioses no le respondieron. Vamos a ver lo que nos dice el 6. Dice el 6, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Estaba enojado, como dice el capitán, ¿verdad? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Porque todo el mundo estaba súper afligido, súper preocupado, súper aterrorizado, menos Jonás. Jonás estaba de lo más tranquilo durmiendo. Entonces este hombre, ¿verdad? El capitán, se va donde él y lo zarandea. ¡Hey, dormilón! Dice, levántate. Porque cada quien estaba clamando a su Dios y él llega y le dice, clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos, ¿verdad? Porque aquí vemos, ¿verdad? Que el patrón de la nave tuvo que ir a despertar a Jonás, que estaba ahí dormilón. Porque en todo imagínense, estaba bien privado.
en medio de todos los gritos, porque habían gritos, habían tirado todas las cosas al mar, todo eso hace bulla, donde tiraban las cosas al mar para que la nave fuera más liviana, y el movimiento del barco, los gritos de los marineros. Fue el único que estaba allá a bordo que fue capaz de dormir y que lo demás no le interesó. Así que Jonás se vio obligado a salir, o sea, a la cubierta, o sea, ahí arriba donde estaban los demás. Entonces sintió la fuerza del gran temporal. Hasta en ese momento él se da cuenta de lo que está pasando. Cuando él está ahí abajo, no se daba cuenta. A veces aquí también nos pasa lo mismo, porque aquí todas las casas tienen lo que en español se llama subterráneo. Entonces, en inglés es basement, en francés es sous-sol, y nosotros pues tenemos un basement, o sous-sol, o subterráneo. La mayoría de todas las casas, ¿verdad? Y entonces cuando uno está aquí abajo, no se escucha nada. Nada. Uno, cuando ya sale, ve que estaba lloviendo. O hay viento, pero porque no se escucha nada. Entonces eso es lo que le había pasado a Jonás. Él se metió adentro, ¿verdad? Del barco. Y después él subió y ya se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Verdad? Entonces, él siente lo que está sucediendo, la fuerza de aquel gran temporal que está amenazando con hundir al fondo del mar, pues el barco en el cual están. Entonces ahora vamos a ver el 7. 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Imagínense, esta gente, pues, ustedes saben de que esto no está permitido, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, echar suerte y esas cosas. Pero ellos, como ellos no tenían a nuestro Padre Celestial por Dios, sino que tenían dioses, ¿verdad?, paganos y todo eso, pues ellos echaron suerte. Y todos se reunieron y cayó sobre Jonás. Imagínense. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió así. Porque Dios tenía que hacer regresar a Jonás donde Él lo había mandado. ¿Ya? Entonces veamos. Entonces vemos que aquí, como yo ya les estoy explicando un poquito, lo que estos hombres estaban haciendo aquí revelaba que eran supersticiosos, creyentes de puras cosas, ¿verdad? De como que Dios, ante los ojos de Dios, pues son detestables al Señor, que Él no quiere que nosotros hagamos esas cosas, ¿verdad? Utilizando pues la suerte para saber, averiguar quién tenía la culpa de este mal, del problema que estaban pasando. Ellos sabían de que eso no era normal, que era por una causa, y vaya que cae sobre Jonás. Vemos que, ¿por qué? Dios lo permitió. Dios permitió que este juego fuera utilizado para eso, para regresarlo. Pero hay algo que tenemos que tener presente, de que el Padre no le agradan estas cosas. Y esto no significa que Dios aprueba los juegos de azar y todas estas cosas que como le dijera yo, de suertes y todo esto, ¿verdad? También como le pasó, recuerdan al profeta Samuel. Al profeta Samuel, este es un ejemplo, que fue llamado de entre los muertos por una bruja cuando Saúl fue porque Saúl le dijo: llámame a este profeta, a Samuel, porque quiero hablar con él.
y que alguien de entre los muertos vino y dijo que él era Samuel. Nadie tiene ese poder, solamente nuestro Padre Celestial tiene el poder sobre la muerte, sobre el sepulcro. Nuestro Señor Yeshua dijo que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Nadie más, así que no hay nadie que te traiga un muerto donde son demonios. Mucha gente se deja engañar, que mi abuelita, que mi papá, que yo que sé quién, que no sé qué. Y mismo este relato de Samuel, pareciera que verdaderamente fue Samuel quien llegó, pero en realidad no fue Samuel. Porque este poder solo nuestro Padre Celestial lo tiene. Entonces, vemos que solamente nuestro Señor Yeshua tiene este poder. Él tiene las llaves del infierno y la muerte. Como también podemos leerlo nosotros en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 18. Él no ha delegado esa autoridad a Satanás. Dios no le ha dado esa. Vamos a ir a buscar Apocalipsis rapidito. Dios no le ha dado esa autoridad al diablo, que el Señor le reprenda. Apocalipsis capítulo 1. Permítame, versículo 18. Vamos a lo que nos dice el versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí esto es lo que está viendo Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es? Nuestro Señor lo toca y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Entonces nuestro Señor que va y conforta a Juan, ¿verdad? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para que vea, Él es el único, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, todo esto, ¿verdad? Vemos que pasó en este barco, que echan suerte, que estábamos en él y que cae la suerte sobre Jonás, ¿verdad? Ya todo esto lo vimos. Vamos a leer el 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Porque como la suerte cae sobre Jonás, imagínense, ellos le preguntan: ¿por qué está sucediendo esto? Dinos, tú debes de saberlo. ¿De dónde vienes? Le dice. Lo primero que le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Imagínense las preguntas que le están haciendo. ¿De dónde? ¿Qué oficio tienes? Le dice. Él era un profeta. Empezando por ahí, imagínense. ¿Qué oficio tiene? ¿De dónde viene? Él viene de Israel, de la casa de Israel. Viene de Israel, es un israelita. Entonces le dice: ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, le está todo preguntando. Porque cuando dice qué pueblo eres, pues de qué tribu, de todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces vemos que ellos le hacen todas estas preguntas a Jonás. Y entonces, pues él tiene que hablar con los marineros. Y él, pues, de seguro cuando embarcó ahí en la nave, pues, habló un poco con ellos y todo, pero no les dijo todo, quién era él, para dónde iba, qué es lo que le pasaba, ni nada de esto. Y es por eso que le están haciendo todas estas preguntas. O sea, él no les habló sobre él mismo, que iba huyendo de Dios y todo eso, ¿verdad? No le dice.
Eh, él no le está diciendo que él va huyendo del Altísimo. Recordemos eso, que él no les dice nada de eso. Vamos a ver ¿eh? Lo que Jonás va a decir más adelante. Ellos lo están recriminando, estos marineros. Que él tenía la culpa de que estuviera pasando. Porque qué barbaridad, porque estaban ellos sufriendo semejante desastre. O sea, como les digo, pues todas estas cosas le preguntaron. Entonces, después le preguntaron de dónde venía. Jonás no les había dicho que procedía de Gat-Eper, en el reino del norte de Israel. No había dicho nada sobre la ciudad natal. También le preguntaron cuál era su país. Él no lo había dicho que era un ciudadano de Israel, ¿no? Nada de esto. Además le preguntaron a qué pueblo pertenecía. Porque Jonás no les había dicho que pertenecía al pueblo israelita, que tenía una revelación de Dios vivo y verdadero. No les dijo eso, yo soy un profeta, pues Dios me ha revelado esto y tenía que ir a hacer y tal cosa, ¿verdad? Él no ha dicho nada de esto. Él no les había explicado que era un profeta, que representaba al Dios vivo, que había sido llamado para ir a la ciudad de Nínive para llevar un mensaje de esperanza y salvación. Nada de eso, ¿verdad? No. Él no había nada, no había dicho nada sobre todo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba haciendo era completamente incorrecto. Que él no estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? En su vida, él no estaba haciendo nada de eso. Entonces vamos a leer un último versículo bíblico que sería el 8 sería la primera parte, porque yo creo que vamos ya lejos. Vamos a ver por dónde vamos. Uy, ya casi 2 horas. Les pido mil disculpas. Está ya largo esto. Entonces vamos a llegar hasta aquí, querida familia de Dios. Y después vamos a seguir. Y ahora pues ya vamos a ir un poquito más rápido ya en la segunda parte. Ya regresamos. Que el Eterno me los bendiga. Amén. Amén.